A lo largo de la historia, los imperios pueden dividirse básicamente en dos categorías que son bastante distintivas. Por un lado tenemos los imperios territoriales, los imperios tradicionales, los imperios de expansión geográfica. Y por el otro lado tenemos los imperios comerciales, los imperios de expansión económica. Varias veces a lo largo de la historia podemos ver exponentes de estos imperios disputándose el poder y protagonizando rivalidades cuasi legendarias. Estamos hablando, por ejemplo, de Atenas como imperio comercial y Esparta como potencia de expansión territorial, o también Roma como potencia de expansión territorial y Cartago como imperio comercial. De hecho, podríamos trazar muchos paralelismos entre la disputa entre Esparta y Atenas y la disputa entre Roma y Cartago. Esparta y Roma siendo potencias terrestres con un gran enfoque en su poderoso ejército, y Atenas y Cartago siendo potencias marítimas, conocidas por sus excelentes armadas. De hecho, no es casualidad que tanto Atenas como Cartago hayan sido potencias comerciales y hayan basado su poder en su armada, porque el comercio era principalmente marítimo. Entonces era simple cuestión de lógica el hecho de que estas potencias que buscaban una expansión comercial plasmaran su poder en el mar. Y en definitiva, tanto a Atenas como a Cartago les pasa básicamente lo mismo al enfrentarse a su potencia expansionista territorial competidora. Cuando Esparta y Roma llevan la guerra al mar, terminan consiguiendo la victoria, sobre todo por su mayor cantidad de suministros, su mayor cantidad de recursos. En el caso de Atenas, la derrota frente a Esparta supone básicamente el final de las ansias expansionistas. Pero en el caso cartaginés, la derrota en la primera guerra púnica, si es que puede considerarse realmente una derrota, hace que los cartagineses se replanteen toda la estructura de su estado. Y dentro de la estructura estatal estaba el modo de expansión. Los cartagineses entienden que no pierden contra Roma por carencias militares, sino por falta de recursos, o mejor dicho, Roma gana la primera guerra púnica porque tenía recursos de sobra. Y ahora, si los cartagineses querían poder enfrentarse a Roma de igual a igual, iban a tener que adaptar su estado, iban a tener que dejar de ser un imperio comercial para transformarse en un imperio territorial. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Amílcar había llevado a las fuerzas cartaginesas a la victoria contra los mercenarios, y de esta manera se restaura el orden en la República Cartaginesa. Ahora bien, ni bien llega a su fin la Guerra de los Mercenarios, ni bien termina la vorágine de los años posteriores a la Primera Guerra Púnica, cuando el humo se dispersa, los cartagineses se dan cuenta de que emergen de estas dos grandes guerras, la Primera Guerra Púnica y la Guerra de los Mercenarios, como una potencia en declive. De repente, territorios en los que Cartago había invertido una enorme cantidad de recursos ahora estaban en manos romanas, y esto solo significaba una cosa: en caso de un nuevo enfrentamiento contra Roma, Cartago ahora iba a contar con menos recursos. Entonces había solo una solución: había que expandirse, había que cambiar el paradigma de dominio cartaginés. Si Cartago quería poder derrotar a Roma, iba a tener que transformarse en algo parecido a Roma. Este cambio de pensamiento de los cartagineses nos hace dar cuenta de que, más allá de que habían perdido la Primera Guerra Púnica, los habitantes de Cartago habían incorporado de los romanos la capacidad de innovación, la capacidad de cambio. Ya habían demostrado esta voluntad de innovación con el surgimiento de hombres nuevos para el ejército cartaginés, como era el caso de Amílcar, y ahora también lo iban a demostrar en cuanto a la expansión. Ahora bien, más allá de que los cartagineses habían entendido qué es lo que tenían que hacer, el tema era a dónde se iban a expandir. Ya ocupaban prácticamente toda la costa del Mediterráneo occidental. Las islas del Mediterráneo occidental estaban algunas en manos cartaginesas y otras, las más grandes, en manos romanas. La tierra de los galos quedaba demasiado cerca de Italia. El Mediterráneo oriental estaba lleno de imperios y reinos que luchaban entre sí. Y entonces quedaba Hispania, más allá de las colonias fenicias que ya dependían de Cartago. Un territorio con una enorme cantidad de recursos, con civilizaciones muy antiguas y con una enorme cantidad de pueblos guerreros que luchaban entre sí.
La oportunidad era excelente y la decisión ya estaba tomada. El Estado púnico empieza a organizar una expedición de conquista a la península ibérica. ¿Y quién mejor para comandar esta expedición que el general invicto Amílcar? El problema es que el Senado cartaginés no estaba demasiado contento con que Amílcar estuviese acumulando tanto poder. Se había vuelto una figura muy popular en la Primera Guerra Púnica, se había vuelto un héroe en la Guerra Mercenaria y ahora se iba a transformar en un conquistador. ¿Cuál era el siguiente paso para la familia de Amílcar, para los bárcidas? ¿Transformarse en reyes de Cartago? Estas preocupaciones que tenía el Senado cartaginés van a tener que esperar, porque si Cartago quería sobrevivir, iba a tener que expandirse pronto. Amílcar entonces es nombrado como comandante de la expedición a la península ibérica y a su vez consigue que nombren a su yerno, Asdrúbal el Bello, como comandante de la flota cartaginesa. Básicamente todo el poder militar cartaginés ahora estaba en manos de Amílcar Barca, y cuando todos los preparativos estuvieron listos, Amílcar pregunta a su hijo Aníbal, el mayor de sus hijos varones, si quiere acompañarlo en la expedición. Aníbal responde que sí, y Amílcar le dice que como condición tiene que recitar el siguiente juramento. Juro que cuando la edad me lo permita, emplearé el fuego y el hierro para romper el destino de Roma. No hay muchos datos acerca del viaje de Amílcar, de hecho hay versiones encontradas. Por un lado tenemos la versión de Polibio, que dice que a la hora de partir, Amílcar tiene que salir caminando básicamente hacia el oeste, yendo por el Magreb hasta las columnas de Hércules, es decir, hasta el estrecho de Gibraltar, y que de ahí habría cruzado a Gadir, la actual Cádiz, que habría transformado en su base de operaciones para la conquista de la península ibérica. Por otro lado, tenemos la versión de Diodoro Sículo, que dice que Amílcar sale de Cartago en barco, llevando a todo su ejército en barco, lo que nos dice que Cartago para este momento ya habría reconstruido la flota. Ahora bien, ¿cuál de las dos versiones es la correcta? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las dos versiones tienen algo de sentido. Por un lado, la versión de Polibio nos dice que Amílcar tuvo que transitar literalmente por el Magreb y que en el trayecto Amílcar subyuga, conquista a los númidas. Y esto tiene sentido, porque los númidas efectivamente van a estar bajo la órbita de Cartago. Pero por otro lado, la versión de Diodoro Sículo también tiene sentido, porque sabemos que Amílcar específicamente se preocupó por nombrar a Asdrúbal el Bello, su yerno, como comandante de la flota cartaginesa. ¿Y para qué habría de buscar nombrarlo como comandante de la flota cartaginesa si la flota cartaginesa no existía? Además, sabemos que este no era un nombramiento político, porque Asdrúbal el Bello efectivamente acompañó a Amílcar en la campaña a la península ibérica. Al margen del método de viaje, ambos historiadores están de acuerdo con que Amílcar llega a la península ibérica en el año 236 a.C. e inmediatamente empieza su conquista, sobre todo en el sur peninsular, en la actual Andalucía. No hay muchos datos acerca de la campaña de Amílcar. Pensemos que toda la historia que conocemos de los cartagineses, o la gran mayoría de la historia que conocemos sobre Cartago, proviene de fuentes romanas o griegas, pero sabemos que la campaña de Amílcar dura más o menos 8 años. En ese tiempo los cartagineses no solo conquistan, sino también pueblan, expanden su imperio. Para ilustrarles esto, les comento que una de las hipótesis acerca de la fundación de la ciudad de Córdoba es que habría sido fundada por Amílcar con el nombre de Carduba como contracción de Cart-Juba, en honor a un general númida llamado Juba que lo había acompañado en la campaña y que había muerto en una batalla. Si bien, repito, esto es una hipótesis, nos permite ilustrar el carácter, podríamos decir, colonizador de la campaña de Amílcar. Sin embargo, los habitantes peninsulares no se someten con facilidad y organizan varias revueltas. Es en una de estas revueltas que Amílcar va a asediar la ciudad de Élique, posiblemente Elche de la Sierra. A este asedio acude el caudillo oretano Orizón, que se presenta como aliado de los cartagineses, y a la primera oportunidad que tiene, los traiciona y los ataca, dando lugar a una batalla en la que muere Amílcar.
Más allá de que los cartagineses se habían quedado sin su gran líder, Amílcar se había encargado de establecer una muy precisa línea de sucesión en caso de que él no estuviese. Y entonces, después de la muerte de Amílcar, instantáneamente asume el mando de las tropas Asdrúbal el Bello, que no solo va a proseguir con la tarea de Amílcar, sino que va a redoblar los esfuerzos, va a intentar no solo conquistar a los pueblos íberos, sino también conseguir el dominio mediante tratados, mediante alianzas y también mediante uniones matrimoniales. Uno de estos matrimonios va a ser el de Aníbal Barca con Imilce, princesa de los Oretanos. Para este momento, Aníbal ya tenía 19 años y aparte se había transformado con el ascenso de Asdrúbal como líder cartaginés en un comandante de caballería. Y acá hay que destacar algo muy importante. Cuando les comentaba que Amílcar se había encargado de establecer una línea precisa de sucesión en el mando, no me refería solamente a la cuestión inmediata después de que Amílcar hubiese muerto, sino también a mucho tiempo después. Amílcar había entendido que Cartago necesitaba líderes fuertes. Eso es lo que había fallado en la Primera Guerra Púnica. Cartago necesitaba líderes capacitados. Pero el tema es que los líderes capacitados no crecían de los árboles, no aparecían de manera natural. Había que crearlos, había que educarlos. Y entonces Amílcar invierte en la educación de su hijo. Hace que Aníbal se eduque con un tutor espartano que no solo le enseña sobre la cultura griega, sino también, y por sobre todas las cosas, lo educa con la historia de la gesta de Alejandro Magno. Lo cual es una enorme casualidad histórica, porque precisamente lo que había distinguido en su momento a Macedonia es que Filipo había pensado en el futuro y había invertido una enorme cantidad de recursos en educar a su hijo. Bueno, 100 años después, Amílcar había hecho lo mismo, y Asdrúbal tenía clarísimo que Aníbal iba a ser su sucesor. Entonces, cada vez que puede, lo pone en el centro de la escena. Al margen de esto, la campaña cartaginesa sigue teniendo éxito por mérito de Asdrúbal y una vez más sigue la labor colonizadora. En el año 227 a.C., Asdrúbal funda la ciudad de Cart-Hadasht, nombre que en púnico significa ciudad nueva y que los romanos eventualmente bautizaron Cartago Nova, la nueva Cartago, la actual Cartagena. En 9 años, Cartago había pasado de ser un imperio comercial a ser un imperio territorial en toda regla. Estaba colonizando, se estaba expandiendo, estaba ganando una enorme cantidad de recursos. Y esto preocupa a Roma. Los romanos sabían a la perfección que si Cartago se expandía todavía más, iba a terminar siendo una amenaza real contra el poderío de la República Romana. Pero para este punto ya no podían imponer condiciones como se les ocurriese, como habían hecho cuando obligaron a Cartago a ceder Córcega y Cerdeña, porque ahora Cartago era una nueva potencia. Entonces los romanos tienen que sentarse a negociar. Y es así que en el año 226 a.C., Asdrúbal y emisarios romanos firman el Tratado del Ebro, que fijaba en ese río el límite entre Cartago y Roma. Los cartagineses no iban a poder expandirse hacia el norte del Ebro, pero los romanos no podían expandirse hacia el sur. Era un trato entre iguales. Asdrúbal pasa los siguientes 5 años consolidando el dominio cartaginés en la península ibérica, hasta que en el año 221 a.C. muere asesinado. Las circunstancias de este asesinato no están del todo claras, pero parece que un esclavo de un rey celta habría asesinado a Asdrúbal para vengar a su amo. Y con la muerte de Asdrúbal, una vez más, la sucesión en el mando cartaginés era indiscutida y asume como comandante a Aníbal. Para las tropas cartaginesas, Aníbal era una especie de Amílcar revivido. Sin embargo, no va a pasar mucho tiempo hasta que Aníbal demuestra que es todavía mejor comandante que su padre. Después de una larga campaña para consolidar el poder cartaginés al sur del río Ebro, en el año 220 a.C., Aníbal tiene que enfrentarse a un ejército confederado de varios pueblos íberos. El ejército cartaginés de Aníbal se encontraba volviendo de una expedición al otro lado del río Tajo, y después de efectuar el cruce hacia territorio cartaginés, Aníbal recibe la noticia de que el ejército confederado íbero estaba delante de ellos y que los superaban enormemente en número.
Aníbal, al recibir esta noticia, ordena a su ejército que vuelvan hacia la orilla sur del río Tajo, y una vez que llegan, dispone la construcción de un campamento como medida defensiva. El ejército íbero avanza hacia el campamento y decide, en vez de intentar asaltar las defensas cartaginesas, esperar hasta el otro día. Después de todo, en algún momento Aníbal iba a tener que salir. Aníbal aprovecha esta situación para efectuar una vez más el cruce del río Tajo con su ejército, usando a su propio campamento como pantalla para que no lo vean sus enemigos. Y de esta manera la totalidad del ejército cartaginés logra el cruce y logra ponerse en una situación segura. Al otro día los íberos se dan cuenta de lo que había hecho Aníbal e instantáneamente se ordena el ataque. Aníbal los estaba esperando del otro lado porque sabía que el vado por el que iban a cruzar los íberos era bastante estrecho y no podían cruzar todos a la vez. Y de esta manera genera un cuello de botella en el río. Los íberos intentan cruzar por el vado y Aníbal aprovecha para ordenar a su caballería que los hostigue, y a los pocos íberos que logran cruzar los ataca con sus elefantes. No pasa mucho tiempo para que la moral del ejército íbero empiece a colapsar y empiecen a huir hacia el sur del río Tajo. Y es en ese momento, cuando sus enemigos ya se están retirando, que Aníbal ordena una carga de infantería y de caballería, y el ejército íbero es totalmente destrozado. La educación que había recibido Aníbal había dado muy buen resultado, y ahora los cartagineses tenían a uno de los mejores generales de la historia de la humanidad como líder. Esta situación llega obviamente a oídos de los senadores romanos, e inmediatamente saltan las alarmas. Los romanos entienden que ahora Cartago estaba en una posición de fuerza porque no solo contaba con una enorme y nueva cantidad de recursos, sino que también contaban con un liderazgo excelente. Si los romanos querían terminar con la amenaza cartaginesa, iban a tener que cortarla de raíz. Y es entonces que deciden violar el compromiso que ellos mismos habían sugerido asumir. Deciden violar el Tratado del Ebro y firman una alianza militar con la ciudad de Sagunto, que se encontraba en territorio que los romanos habían reconocido como cartaginés. Empezaban a sonar nuevamente los tambores de guerra. Iba a comenzar la Segunda Guerra Púnica. Pero eso es tema para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, no se olviden de compartirlo, y si no están suscritos al canal, por favor consideren suscribirse. Por otro lado, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden escribirme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. O también pueden seguirme en Twitter en @barbarrojacast. Por último, si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante YouTube, transformándose en miembros, o mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube. O bien podés mandar un mail a labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.